Bueno, muchas gracias, presidente. Debo empezar, presidente, lamentando la ausencia de algunos funcionarios del Gobierno Nacional, porque este tema de la corrupción en los POTs es un tema que obviamente es relevante para el Gobierno Nacional. Lo que ha pasado desde la expedición de la Ley 388 a hoy es algo que ha generado un crecimiento, en muchos casos desordenado, problemático, que afecta la calidad de vida de la gente. Entonces yo lamento la ausencia de esos funcionarios, presidente. Yo creo que este tema, reconozco la presencia del ministro de Vivienda, pero creo que ha debido estar aquí, por ejemplo, el director de Planeación, porque el Gobierno Nacional tiene a través de Planeación un proyecto que se llama POTS Modernos, que debería precisamente enfrentar esta problemática, incluirlo como uno de los elementos para enfrentar la problemática, y pues no están aquí presentes. Dicho esto, presidente, yo quiero arrancar este debate mencionando algo que me decía el senador García Realpe hace una semana, que coincide con lo que me han dicho varios periodistas. Me dijeron, hombre, ese tema de la manipulación de los usos del suelo es tan o más rentable que el narcotráfico. Me decía un periodista, un narcotraficante tiene obviamente dificultades para lograr su operación criminal. Tiene que lograr conseguir obviamente los cultivos, los insumos, el laboratorio, luego procesar la droga, luego trasladarla a alguna zona en Colombia, luego sacarla de Colombia, llevarla a Estados Unidos, llevarla a Europa, y eso tiene riesgos, obviamente, de que lo cojan en cualquier momento. Y esos riesgos están relacionados, senador Robledo, con la cantidad de plata que puede ganar ese narcotraficante. Pues bien, cuando se manipula el uso del suelo, los mecanismos de planeación del territorio, con una decisión administrativa, en un papel, se puede multiplicar por 10, 20, 50, 100 o más veces el valor de un predio, sin que haya habido ninguna inversión en ese predio todavía, simplemente una decisión administrativa. Entonces eso conlleva graves riesgos de corrupción que infortunadamente se han concretado en muchas zonas del país. Yo lo que voy a hacer hoy es solamente una presentación de algunos casos que muestran la punta del iceberg de la corrupción en los POT en Colombia. Esto no es un tema simplemente de Cundinamarca, es un tema que está ocurriendo en todo el país. En todo el país está ocurriendo. Yo estoy seguro que los ciudadanos que nos están viendo por la televisión o a través de las redes son conscientes de cómo en muchos municipios de Colombia se ha incrementado la zona urbana de manera irregular, se han permitido desarrollos ilegales. En muchos casos, senador Velasco, por ejemplo, los ciudadanos saben en los pueblos de Colombia cómo el alcalde llega y tiene una propiedad, pero curiosamente cuando sale tiene varias propiedades, en algunos casos en condominios lujosos que no se sabe realmente de dónde salió la plata, porque evidentemente el salario de alcalde no le permitía obtener los recursos para poder comprar ese bien. Entonces esto es un tema generalizado, infortunadamente. Yo creo, tengo la convicción de que si uno pudiera cuantificar el desvío de recursos, la falta del pago de plusvalía, la manipulación de los POT en términos de pesos, estamos hablando a nivel nacional de un fenómeno muy superior a un caso como el de Odebrecht, como el de Reficar, como el cartel de la contratación en Bogotá. Este es el fenómeno de corrupción que más plata mueve para favorecer particulares o funcionarios públicos en Colombia. Entonces, por eso es un tema bien relevante. Ahora, yo empecé por el caso de la Sabana de Bogotá, porque evidentemente
al estar los municipios de la Sabana cerca a Bogotá, la demanda por el suelo, la presión económica sobre las zonas alrededor de Bogotá es mayor y por lo tanto una modificación del uso del suelo en la Sabana de Bogotá puede llevar a una valorización de la tierra mucho mayor por cuenta de una decisión administrativa. Eso es lo que explica la presión que ha habido sobre la Sabana. Pero repito, no es un tema exclusivo de esta zona. Ahora, el senador Juan Manuel Galán ha solicitado un poco de silencio para la intervención, la ponencia del senador Carlos Fernando Galán. Continúe y por favor un poco de silencio en la plenaria del Senado, por favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la solidaridad, senador Juan Manuel Galán. Entonces, volviendo al tema, esa riqueza adicional que se genera por decisiones administrativas está siendo en muchos casos captada, esa mayor riqueza, por funcionarios públicos, por los dueños de la tierra, por constructores. En estos escenarios vamos a mostrar en la presentación en un momento cómo hay diferentes actores que participan en este proceso. Cuando se configura la elaboración de un POT o una modificación, vamos a mostrar cómo eso lleva a que varios actores participen. Ahora, volvamos atrás en la presentación. La urbanización en Colombia ha sido grande. Cada vez las zonas urbanas son más grandes. Colombia ya tiene un 78% de población que vive en los centros urbanos. Y la proyección a 2035 es que llegamos a 83.5%, lo cual significa que la presión por urbanizar va a ser fuerte, es fuerte, ha sido fuerte y se va a mantener. Ahora bien, en Colombia, antes de pasar a estos datos de la Sabana, en Colombia se expidió la ley 388, que es una ley emblemática, inclusive a nivel internacional, en términos de garantizar que el principio constitucional de la función social de la propiedad se traduzca en hechos reales. La propiedad tiene una función social y es esta ley la que estableció mecanismos como por ejemplo la plusvalía para que la riqueza adicional que se genera por el cambio de norma se redistribuya, que eso no le quede simplemente al que es propietario de la tierra, sino que se distribuya en la sociedad, porque ese mayor valor de ese predio seguramente va a generar una actividad mayor, por lo tanto demanda de movilidad, de servicios, de educación, de salud, en fin. Entonces la sociedad, y en ese caso el municipio, requiere de recursos para poder atender eso, y eso tiene que ser equilibrado, equitativo. No puede ser que haya un cambio de uso de la norma, el dueño del predio se gana toda la plata y después el resto de habitantes del municipio tiene que poner de su plata a través de los impuestos para poder pagar esa demanda adicional de servicios que genera ese predio. Entonces esa ley es emblemática y es positiva y hay que tenerla como referente a pesar de los problemas que ha generado. Ahora bien, en el debate de hoy, para hacerles una presentación general inicial de lo que yo quiero abordar, vamos a demostrar cómo esas herramientas se han desviado en muchos casos. Casos como por ejemplo, la forma como un predio donde hoy funciona una zona franca no pagó lo que tenía que pagar de plusvalía legalmente. O también, como en un municipio como Funza, por ejemplo, se expidieron decenas de licencias de construcción ilegales para la construcción de parques industriales en suelo agrícola. También vamos a mirar cómo el fenómeno que hemos denominado
de volteo de tierras. Está ocurriendo, ha ocurrido, y es básicamente el cobro ilegal que se le hace al propietario de la tierra para que su predio sea incorporado en una modificación del POT. Aquí hay de todo, está pasando de todo. Hay casos donde el dueño de la tierra ofrece plata para que le metan su predio. Hay casos donde el alcalde pide plata para meter el predio. Hay víctimas, hay victimarios, hay gente que ha pagado pero le da miedo confesarlo. En fin, hay de todo y hemos encontrado de todo. Otro punto que vamos a abordar: la construcción de lujosos condominios en suelos rurales o incluso protegidos, que obviamente son ilegales. También, y yo creo que esto será una conclusión un poco del debate, pero quiero adelantarla en la introducción, esto no es un tema de un partido político. Esto es un tema, digámoslo así, suprapartidista, donde actores vinculados a todos los partidos tienen casos de investigaciones, de denuncias, y al parecer están involucrados en irregularidades con manipulación en el uso del suelo. También vemos cómo hay una red de funcionarios públicos que un día están en una entidad, otro día en otra, un día están en la que expide un plan parcial, luego en la que lo verifica y lo revisa, el mismo plan parcial, y esa red, digamos, pertenece a varios partidos, orbita alrededor de los mismos funcionarios y tiene presencia en órganos de control, en alcaldías, en gobernación, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al arranque de este debate, el esquema del ordenamiento territorial en Colombia. Como les mencioné, la ley 388. Esa ley obliga a los municipios a expedir un plan de ordenamiento territorial o un plan básico de ordenamiento territorial o un esquema de ordenamiento territorial dependiendo de la categoría del municipio. En fin, lo que se requiere es una herramienta que planifique cómo se va a ocupar el territorio, cómo se va a crecer eventualmente, cuáles son las apuestas que tiene ese municipio para desarrollar las diferentes actividades que quiere desarrollar, un municipio que quiere apostarle a la industria, que quiere apostarle a los servicios, que quiere definir sus mecanismos que garanticen, por ejemplo, un sistema equitativo de cargas y beneficios, pues es a través de ese mecanismo, etcétera. Y como les decía, es un mecanismo que aterriza la función social y ecológica de la tierra. Y otro principio fundamental del ordenamiento, de los planes de ordenamiento, puede sonar a lugar común, a cliché, pero sí que es importante en la forma como se define el uso de la tierra y quién paga qué, y es garantizar la prevalencia del interés general sobre el interés particular. Eso es fundamental. Cuando definimos cómo vamos a desarrollar el territorio o ocuparlo, tenemos que definir muy bien cómo garantizamos que cualquier decisión que se tome alrededor del territorio, del suelo, sea una decisión que beneficie el interés general, no solamente por la decisión en sí, sino por las características alrededor de la misma. Bueno, también un tema importante de los POTs es lo que tiene que ver con la prevención de desastres por asentamientos en zonas de alto riesgo. Y esto sí que es relevante. Lo que pasó, senador Baena, en Mocoa el año pasado es una tragedia producto de la mala ocupación del territorio. Seguramente por decisiones ilegales, pero también por una falta de política pública que garantice que la prevención, que es un elemento clave en los POT, prevención, identificación de riesgo, mitigación de los riesgos, no esté incorporado. Ahora, los POTs también buscan que se definan herramientas para cumplir el derecho que tienen los colombianos a tener una vivienda y a tener acceso a los servicios públicos básicos. A través de los POTs es que tenemos que concretar eso. Ahora,
Según el Departamento Nacional de Planeación, en el 81% de los municipios de Colombia hoy no se ha actualizado el POT. Esos son 886 municipios de Colombia. No tienen hoy actualizado su POT. Es un tema, en mi opinión, dramático. Ahora, la Procuraduría dice que el 82% de los municipios de Colombia reconocen que tienen población asentada en zonas de alto riesgo. Pero esto, combinado con el hecho de que el 85% de los municipios no cuenta con estudios propios sobre el impacto de cambio climático en su territorio, pues nos lleva a decir, sabemos que hay gente en zonas de alto riesgo, pero no tenemos un estudio que nos diga cuál es el impacto de cambio climático acá, cuál va a ser, cuáles son los riesgos, entonces no sabemos qué hacer. Inclusive el DNP da una cifra aún más escandalosa. El 97% de los municipios de Colombia no tiene un estudio de amenazas o de riesgo incluido en su POT. Bueno, a mí me parece importante aquí, sobre todo para los colombianos, porque sé que en el Senado es conocido, mencionarles cuáles son las etapas de modificación de un POT. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Un POT tiene básicamente 4 etapas fundamentales. La primera es el documento técnico de soporte, donde hay que hacer un DTS, se llama, un diagnóstico de la situación del municipio y una formulación de una propuesta. Si se va a modificar el POT, si se va a sacar un nuevo POT, hay que plantear una propuesta con base en un diagnóstico y con una apuesta que hace el municipio. Esto lo puede hacer el municipio mismo o lo puede hacer también a través de un contrato, o sea, un particular experto que se demuestre que es experto, que sea contratado por el municipio para que lo asesore en la construcción de este documento. El segundo paso es el paso de concertación con la autoridad ambiental, en este caso Cundinamarca con la CAR. Entonces, esa propuesta de formulación de un nuevo POT o de modificación del POT va a concertación con la CAR. La CAR mira los determinantes ambientales para verificar que se cumplan y solo sobre esa base en principio debe concertar. Ese paso de la CAR es vinculante, es decir, debe ser cumplido. No es un tema, digamos, de asesoría consultiva, optativo, sino que debe ser cumplido. El tercer paso es el Consejo Territorial de Planeación. Estas modificaciones van a ser estudiadas por la ciudadanía en el Consejo Territorial de Planeación. Y el cuarto paso es un cabildo abierto y la discusión y eventual aprobación por parte del Consejo Municipal de ese POT. Aquí una regla importante que vamos a ver en uno de los casos que les voy a citar. La ley dice que si a los 60 días de presentado por el alcalde del municipio la modificación del POT, una vez se surtió el trámite de concertación, obviamente con la CAR, el alcalde, si el consejo no ha tomado decisión al respecto, puede sacarlo por decreto. Por decreto. Esto fue lo que argumentó Gustavo Petro, ustedes recordarán, cuando sacó el POT de su gobierno. Sin embargo, él ignoró el hecho de que la Comisión de Ordenamiento del Consejo de Bogotá negó el proyecto. Entonces ahí sí hubo decisión. Esta norma que puede permitir sacarlo por decreto solamente se aplica cuando no hay decisión del Consejo. Ahora, en cada una de estas etapas donde participan estos actores que hemos mencionado, hay riesgos de corrupción y en algunos casos se ha concretado la corrupción. En la etapa inicial de la formulación del DTS, a mí me llama la atención, y esto es Vox Populi en Cundinamarca, como por ejemplo una empresa de un exalcalde de un municipio de la Sabana ha sido contratado por muchos municipios, por ejemplo Gachancipá, Tocancipá, Tabio, La Calera, Boyacá, Cota, Cajicá, Zipaquirá, esa misma empresa para que les haga el documento técnico de soporte. Ahora, eso puede ser normal. Lo que llama la atención, senador Velasco, es que me han dicho funcionarios de alcaldías de la Sabana que curiosamente
les llega un documento técnico de soporte para el municipio X, pero el nombre en el texto es el del municipio Y o Z. O como si eso fuera simplemente hacer un copy-paste, una copia textual de lo que presentaron en un municipio para el otro, como si no fueran distintos los municipios, como si no hubiera elementos del territorio ambientales distintos. Una cosa bien absurda y preocupante, porque ese es el documento que soporta el avance hacia una modificación del POT. Ahora bien, en la concertación con la CAR, llama la atención y preocupa el hecho de que la ley prevé un término de 30 días para que se tome una decisión en la concertación con la CAR. Sin embargo, hay muchos casos donde este plazo se desborda radicalmente. Chía, por ejemplo, se demoró 10 meses, El Rosal 16 meses, Funza 33 meses, Cajicá 11 meses. Un caso que además llama la atención también en particular aquí es el caso de Tocancipá. Tocancipá, en la administración 2012-2015, contrató un estudio para definir, digamos, eventualmente si había que incorporar o no terrenos nuevos al perímetro urbano para crecer. El estudio fue contratado con la Universidad Nacional y la Universidad Nacional dijo que no, que el municipio de Tocancipá tenía suficiente territorio ya, terreno incorporado en el POT, que no era necesario incorporar más. Eso duró, digámoslo así, quieto en la CAR 19 meses, sin que se negaran, sin que se aprobara, sin nada. Llega el nuevo alcalde de Tocancipá, el actual, retira ese proyecto o esa propuesta, la retira, contrata otra que curiosamente dice lo contrario y la tramita en la CAR. O sea, ahí llama la atención ese episodio en el caso de Tocancipá. Ahora, esto es un tema delicado. En la CAR nos dicen varios de los denunciantes, hay prácticamente un tarifario. Es decir, cobran una tarifa por diferentes decisiones que se toman allí. A mí me visitaron 2 miembros de la CAR en mi oficina a raíz de las denuncias que vengo haciendo. Y me dijeron, por ejemplo, no solamente le ratificamos que se cobran tarifas por diferentes actuaciones de la CAR, sino que además, un tema completamente absurdo, es que la CAR en muchos casos no verifica la categoría de suelo para otorgar permisos de vertimiento. Es decir, por ejemplo, construyen un condominio de casas lujosas en suelo rural, evidentemente ilegal, y piden a la CAR una licencia de vertimiento y la CAR la entrega. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo va la CAR a entregar un permiso de vertimiento en un predio que evidentemente tiene un desarrollo ilegal? Eso para mencionar un ejemplo. Este tema de la CAR tendrá que ser profundizado, porque sin lugar a dudas es un actor fundamental en el proceso de modificación de los POTs y en el proceso de definición de la ocupación del territorio. Otro problema que tiene la CAR es que la CAR, si bien es vinculante la concertación que hace con los municipios, la CAR difícilmente tiene las herramientas para después hacer cumplir lo que quede estipulado en esa concertación. Entonces muchas veces eso queda como letra muerta. Bueno, en el caso de la siguiente etapa donde hemos visto casos de corrupción, pues están los consejos municipales. Hay un caso particular que voy a desarrollar un poco más adelante, y es el caso, presidente, en Mosquera. El caso de un concejal de Mosquera que se llama Víctor Castellanos, un concejal que fue intermediario para la compra de un predio por parte del entonces alcalde de Mosquera, el alcalde Álvaro Rincón, que fue alcalde del año 2008 al 2011. Un concejal fue intermediario, le pagaron 40 millones de pesos por esa intermediación. Voy a entrar en más detalle cuando hable de ese caso específico.
Pero eso muestra, es solamente un ejemplo que les doy de cómo ese actor en el proceso de definición de los POTs, el Consejo Municipal, también es un actor que ha sido permeado por la corrupción. Bueno, pasemos a lo que son los hallazgos estructurales en la modificación de los POT de la Sabana. Los POTs, como lo dije hace un rato, son mecanismos que en principio deben ser entendidos como herramientas de planeación de largo plazo. Yo comparto la preocupación de algunos de decir que largo plazo no son 12 años. Senador Roosevelt Rodríguez, en nuestro país 12 años es largo plazo. Debería ser 50 años, debería ser 70 años, pero no, aquí 12 años es largo plazo. Pero entonces estas herramientas que son de largo plazo en principio, que se proyectan a 12 años, que deben tener modificaciones y pueden tenerlas, pero que deben ser excepcionales, no han sido tan excepcionales. Uno mira el caso de Funza, 7 modificaciones en 15 años. El caso de Cajicá, 6 modificaciones en 14 años. Tengo 4 modificaciones en 14 años. Madrid, 3 modificaciones en 9 años. Esto demuestra cómo muchas veces estas herramientas no son tenidas en cuenta o manejadas como herramientas de planeación a largo plazo, sino que termina cada alcalde que llega tomando la decisión o intentando modificarlo para tomar decisiones que eventualmente pueden ayudar a su gobierno a resolver problemas que tiene de vivienda o inclusive a cometer actos de corrupción. Y esos cambios que se han hecho, en la inmensa mayoría han sido cambios para crecer. Cambian el POT para crecer. Quieren es crecer, expansión urbana. Y unos ejemplos llaman la atención. El municipio de Tenjo, por ejemplo, cambió su POT. Era un municipio que tenía en el perímetro urbano 8 hectáreas y pasó a tener 156 hectáreas. Multiplicó por 20 veces su perímetro urbano. El caso de La Calera, incorporó o tenía 144 hectáreas y pasó a tener 274, es decir, multiplicó por 2.7 su perímetro urbano. Chía aumentó en 299 hectáreas, es decir, casi duplicó. Esto es un acuerdo del año 2016 que también vamos a ver más adelante. Duplicó el área del perímetro. Un caso llamativo aquí, el caso de Cota, senador Navarro. En Cota no se ha modificado el POT, pero el perímetro ha pasado de 144 hectáreas a 504 hectáreas, sin que se haya modificado el POT. Un caso bien llamativo. Ahora, entramos entonces a uno de los elementos que mencioné que son fundamentales aquí. Para la equidad, para la redistribución de la riqueza, para garantizar un desarrollo adecuado. Y es el tema de la plusvalía, o el recaudo por participación en plusvalía. Como dije hace un rato, es un cambio que genera mayor valor, es más rentable, por ejemplo, para casos que mucha gente tiene más en la mente. El predio donde está, senador Ramos, el centro comercial Gran Estación en Bogotá. Ese predio no tenía el uso de suelo para construir un centro comercial, tenía otro uso de suelo. Pero hubo que hacer una modificación, permitir el desarrollo de un centro comercial, hacer un plan de implantación. El senador Vanessa se acuerda muy bien de eso porque éramos concejales cuando se habló de eso. Por el cambio del uso, por la plusvalía, por el mayor valor que se generó al cambiar el uso del suelo y al cambiar la edificabilidad, los dueños de ese predio pagaron 25.000 millones de pesos. Ojo con esa cifra, 25.000 millones de pesos, devolvámonos, 25.000 millones de pesos por el caso del centro comercial Gran Estación. En la presentación vamos atrás. Ahora, la gestión ha sido completamente deficiente de los municipios de la Sabana Bogotá en garantizar que se pague la plusvalía. Completamente ineficiente. Un tema llamativo, no hay ningún fallo de responsabilidad fiscal contra funcionarios de la Sabana de Bogotá por el detrimento que ha habido de no cobrar o no liquidar o liquidar de manera arbitraria la plusvalía. Ningún fallo.
de responsabilidad fiscal. Unas cifras que llaman la atención. Tenjo, en 10 años ha recibido 5.855 millones de pesos. Mosquera, en 10 años, 22.000 millones de pesos. Chía, en 4 años, 2012-2016, 26.651 millones de pesos. Pero antes no había recaudado absolutamente nada de plusvalía, antes del 2012. Funza, del 2011 al 2017, 36.800 millones de pesos. Sobre este caso hay reclamos, demandas y denuncias que voy a mencionar más adelante. Cota, ¿cuánto ha recibido por cuenta de plusvalía Cota? Senador Velasco, Cota, ¿cuánto ha recibido Cota por cuenta de plusvalía? 0 pesos. 0 pesos, imagínense ustedes. El cambio que ha habido en el territorio de Cota a lo largo de los últimos 20 años, ¿y cuánto han cobrado? 0 pesos, senadora María Rosario Guerra. La Calera, también, 0 pesos. Ha otorgado 1.903 licencias desde el acuerdo 11 del 2010. En el caso de Cota, por ejemplo, entre el 29 y el 30 de diciembre del año 2015, 2 días, senador Baena, 110 licencias y ni un solo peso por cuenta de plusvalía. Es importante decir que la plusvalía se debe pagar cuando se materializa ese mayor valor. Entonces puede ser en la licencia de urbanismo, puede ser en el momento de la venta, depende. Pero es cuando se materializa el mayor valor que generó esa decisión administrativa que el municipio debe cobrar ese gravamen de la plusvalía. Entonces entramos, dicho esto, a un caso pues que evidentemente salió en todas las investigaciones que hicimos y que ha sido mencionado desde hace muchos años, y es el caso de la zona franca de Occidente en Mosquera. Un caso bastante conocido por la opinión pública. Ahora, el tema alrededor de eso ha sido alrededor de las decisiones nacionales para la declaratoria de la zona franca, etcétera, etcétera. Yo me voy a enfocar más bien en lo que vengo estudiando precisamente sobre la plusvalía, y es qué tanto se paga de plusvalía y qué tanto pagaron de plusvalía, qué tanto deberían haber pagado de plusvalía, qué tanto han pagado otros de plusvalía en Mosquera. Ustedes saben que las zonas francas son declaradas por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, y eso requiere ciertos requisitos. No es a cualquiera que le declaran una zona franca. Y uno de los requisitos para declarar la zona franca es que el suelo de esa zona franca sea un suelo urbano o urbanizado. Entonces puede ser un suelo ya urbano o un suelo de expansión urbana que a través de un plan parcial se urbaniza. El caso de la zona franca de Occidente empieza obviamente con la historia de 2 predios que son los predios San Laureano y el predio El Paraíso. Esos predios fueron localizados en la vereda 7 Trojes de Mosquera. Esos predios fueron vendidos por Bavaria S.A. en diciembre del 2006 a la fiduciaria Colpatria, que era vocera del patrimonio autónomo Lotes de Mosquera, un patrimonio autónomo constituido por Residuos Ecoeficiencia, que es una sociedad controlada, todos lo sabemos, por Tomás y Jerónimo Uribe. Ese predio, senador Macías, senadora Guerra, era un predio rural, originalmente, predio rural, que permitía obviamente un uso agrícola. Ahora bien, una vez vendido ese predio, hubo una modificación del POT, se definió el POT a través del acuerdo 20 del 2006, y en ese POT
esos predios pasaron de ser rurales a ser suelos de expansión urbana. Cambiaron su categoría. Ya no eran rurales, sino entraron a ser suelos de expansión urbana. Luego, esos predios, por medio del decreto 53 del año 2007, cambiaron su índice de ocupación. Es decir, primero cambian la categoría del suelo y luego cambian el índice de ocupación del mismo. Pasaron de tener 0.50 de ocupación a 0.75. Es decir, se podía urbanizar inicialmente el 50% del predio y se pasó a poder urbanizarse el 75% del predio. En agosto del 2007 se definió el plan parcial de esos predios porque, como les decía, una zona de expansión urbana requiere de plan parcial para desarrollarse. Entonces, en agosto del 2007 se define el plan parcial. Esos dos predios suman, senador Navarro, 528.641 metros cuadrados. Estamos hablando de prácticamente 53 hectáreas de esos predios. Bueno, aquí es importante mencionar una cosa. La alcaldía de Mosquera, que es la responsable de definir cuánto debe pagar, en este caso, o era la responsable, cuánto debe pagar por plusvalía ese predio, contrató a una firma que se llamaba Asesores Profesionales Inmobiliarios e Ingeniería para realizar el estudio que definiera cuánto los predios San Laureano y El Paraíso tenían que pagar. Llama la atención que el avalúo que tomó como referente esta empresa para definir el pago de plusvalía fue el avalúo del predio como predio rural. Obviamente ahí no se ha expresado ninguna valorización. Se expresa en el valor que tiene después, y eso puede ser o a través de la comercialización, de la venta, o cuando se expide la licencia, en fin, como les decía antes. Entonces ahí está un problema grave. ¿Cómo la alcaldía de Mosquera toma el avalúo del predio rural para definir cuánto se valoriza ese predio? No, es que precisamente pasa de rural a expansión urbana, luego a un predio industrial para zona franca. Pues bien, ustedes pueden ver, ahorita les voy a mostrar una comparación. La alcaldía de Mosquera definió que ese predio de 53 hectáreas tenía que pagar, a raíz de ese estudio, senador Robledo, 56.032.360 pesos. 53 millones. Yo les confieso que no soy experto en el tema de la plusvalía, pero los municipios definen la plusvalía y la plusvalía puede ser un 30% del mayor valor que se genera o puede ser un 50%, eso depende del municipio. La ley 388 deja esa libertad. En Mosquera entiendo que es el 30%, lo que está definido. Pero entonces una plusvalía de 56 millones indicaría que ese predio, cuánto se valorizó por cuenta de las decisiones que se tomaron, que son dos. Uno, cambio del uso del suelo, de rural a expansión urbana, luego urbanizado para poder ser zona franca. Y dos, índice de ocupación, que los dos son hechos generadores de plusvalía. Pues estarían diciendo que un predio de 53 hectáreas, al que le cambiaron esas dos cosas, se valorizó en 180 millones de pesos más o menos. Lo cual para mí es completamente irrisorio. No tiene nada que ver con lo que debe ser el concepto de plusvalía. Esto está analizado, estudiado, y eso me parece que es una novedad, por una maestría, una tesis de maestría de la Universidad Nacional, que analizó el caso. Es una tesis de maestría que recibió mención y que fue luego publicada o editada por la Universidad de los Andes, en Bogotá. La persona que la hizo analizó punto por punto la norma vigente en Mosquera, las decisiones que se tomaron, el cambio que hubo de uso de suelo, el cambio de índice de ocupación, y llegó a la conclusión que yo les he mencionado, y es que obviamente no se pagó lo que se tenía que pagar.
El cálculo, según la norma, senador García, es que por haber cambiado el uso del suelo en ese predio, se ha debido pagar, o sea, se llegaba a una cifra de 111.000 millones de pesos. Eso es el mayor valor, no es lo que hay que pagar, repito, o corrijo, es el mayor valor, 111.390 millones de pesos. La plusvalía por cuenta de la modificación del índice de ocupación, según este estudio que revisó la norma vigente en Mosquera, era 37.130 millones de pesos adicionales. Ahora bien, esto sumado llevaba 148.000 millones de pesos de mayor valor del predio. A eso hay que descargarle un tema de un programa de ejecución llamado Santa María Urbanismo Actualizado a 2007 que se había hecho sobre el predio, y la plusvalía entonces del predio era de 136.000 millones de pesos. Por lo tanto, lo que ha debido pagar ese predio, que pagó 56 millones de pesos, era 40.806 millones de pesos. Es decir, se pagó el 0.1% de lo que se ha debido pagar. Ojo con eso, ni siquiera el 1%, no, el 0.1% de lo que se le ha debido pagar a Mosquera. Ahora, ya les mencioné el caso de Gran Estación. Me dirán, hombre, ese caso es en Bogotá, es un predio de un centro comercial, eso es distinto, etcétera. Bueno, tienen razón. Pero entonces yo me puse a investigar y analizar muchos casos en la misma zona, a ver cómo era eso, cómo funcionaba, qué ha pasado. Y encontramos temas bien llamativos. Miramos muchos parques industriales, pero encontramos, por ejemplo, uno que se llama el Parque Industrial Compostela. Este parque industrial es un parque de alrededor de 3 hectáreas, senador Navarro. No 53, 3 hectáreas. O sea, debe estar alrededor de 30.000 metros cuadrados, no 528.000. Ese predio, ese parque, queda sobre la doble calzada Bogotá-Mosquera. Ahí está, si ustedes ven en la presentación, si la pueden crecer, está la comparación de los predios. Ese predio de 3 hectáreas o alrededor de 3 hectáreas pagó 1.300 millones de pesos de plusvalía. El pequeño que está ahí a la derecha. Y el de arriba pagó 56 millones de pesos. Entonces, este pagó fácilmente 20 veces más que el del grande. Solo para que ustedes vean la comparación. Y consideren, yo no digo que este pagó lo que ha debido pagar o no, pero evidentemente hay una disparidad, inequidad claramente probada que lleva a que el predio de la zona franca de Occidente no le pagó cerca de 40.000 millones de pesos a Mosquera, que eran recursos que son, ¿para qué? Como lo decíamos en un principio, plusvalía, para que aquella demanda adicional que se genera en vías, en tráfico, en seguridad, en salud, en educación, en lo que sea, en espacio público, lo pueda cubrir el municipio y no sea algo que el municipio tenga que cubrir con los impuestos de los demás habitantes del mismo. Entonces, ese es un caso bien llamativo. Yo sé que esto se habló hace mucho tiempo, inclusive recuerdo que el entonces senador Gustavo Petro planteó el tema de la plusvalía como una hipótesis, pero creo que no se había aterrizado concretamente una cifra de cuánto, según la ley concretamente y mirando con otros casos, ha debido pagar este predio y no pagó por cuenta de la plusvalía. Ahora bien, mientras que esto pasaba en Mosquera, podemos entrar a mirar qué pasaba en Funza. Y en Funza hay problemas también complejos, graves, que hay que denunciar y que son esos temas que yo he mencionado durante toda la presentación, y creo que es importante decirlo, senadora Claudia López, desde el principio, cuando yo conozco una denuncia, la investigo, la reviso y la tramito ante los órganos de control. Yo entrego eso para que el órgano de control lo tenga
o la Fiscalía lo revise, evalúe y tome una decisión. No son temas que se quedan simplemente en una denuncia, y por eso, si bien este debate se había demorado mucho tiempo en hacerse, no las denuncias. Las denuncias se hicieron en su momento, se han hecho y se seguirán haciendo, porque no me cabe la menor duda que a raíz del debate llegarán más casos de muchos habitantes de muchos municipios de Colombia que están sufriendo por cuenta de decisiones arbitrarias y de manipulación de los POTs. Entonces miremos el caso de Funza, que tiene varias aristas. Funza contrató en la administración del entonces alcalde Jorge Rey, hoy gobernador de Cundinamarca, un estudio para dos cosas. Uno, para determinar cuánto había que cobrar. Si la presidencia lo quiere, senador, yo le propondría, porque voy a mencionar temas más adelante, que usted recoja lo que yo mencione, para que usted responda todo lo que yo mencione. Le propongo, porque es términos de agilidad. ¿Está inscrito de primero entre los voceros? Sonido para una interpelación, el senador Álvaro Uribe. El uso del suelo industrial estaba adoptado desde el año 2000-2001, antes de mi llegada a la presidencia. Y otro temita, para que lo vaya consultando. El decreto 3600 es posterior al plan parcial y a la licencia para ese predio. Y fue un decreto expedido por su amigo cercano Juan Lozano, que era ministro de mi gobierno. Y ahora más adelante le cuento qué pasó con las acciones judiciales. Un tema importante, senador Uribe, es que el suelo rural puede tener uso industrial. ¿No? Es importante tener eso en cuenta. Suelo rural no es solamente agrícola, puede tener un uso industrial. Por eso vemos a veces zonas industriales que están en zonas evidentemente rurales. Ese suelo seguramente tenía la posibilidad de ser declarado suelo industrial en ese momento, pero el cambio, la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana ocurrió con el acuerdo que le mencioné, y eso lo podemos discutir en detalle, pero la clave está que la plusvalía se genera cuando hay una modificación del uso del suelo, y aquí hubo una modificación del uso del suelo de rural, claro que seguramente permitía industrial, a expansión urbana para ser desarrollado a través de un plan parcial. Eso genera automáticamente la obligación de plusvalía, que no puede ser evidentemente de 56 millones de pesos para un predio de 53 hectáreas. Pero bueno, volvamos al tema de Funza. Entonces la alcaldía de Funza en ese gobierno definió o contrató un estudio con la corporación o Manabá, así se llama, Corporación Manabá, un estudio para dos cosas. Uno, para la participación en plusvalía, para definir los predios de Funza que tenían que pagar por plusvalía. Y segundo, para una eventual modificación de del POT, es decir, para apoyar a la alcaldía en un documento técnico de soporte para una modificación del POT. Ahora bien, el caso de la modificación del POT en esa alcaldía no ocurrió, no se hizo. Pero el estudio del cobro de plusvalía dio un resultado llamativo. Tiene unos problemas ese estudio, por decirlo rápidamente. Por ejemplo, ha debido ser contratado vía una selección objetiva, un concurso, pero fue contratado directamente. Por ejemplo, la corporación Manaba no cumplía los requisitos de estar registrada como una corporación o un ente que hacía experto evaluador en el momento en que hizo el estudio. Fue inscrita después. Pero bueno, eso son irregularidades ahí del contrato. Pero esa corporación determinó que el cobro de plusvalía en Mosquera llegaba o debía llegar a 520 mil millones de pesos. Es decir, más de $500 millones de pesos había que pagar o tenían que pagar los predios que se incorporaron o que se mencionaron en el estudio. Y ese estudio, digamos, se hizo con base en dos decretos, o terminó, digamos, traduciéndose en dos decretos de la administración. Un decreto que incorporó 300 o que mencionó 300 predios que iban a ser sujetos
para pagar el gravamen de plusvalía, y un segundo decreto que sacó predios, porque obviamente cuando sale el cuento o la decisión de que son 520.000 millones de pesos, pues todo el mundo quedó patas arriba en Funsa. Digo, nos va a tocar pagar 520.000 millones de pesos. Iban a quebrar a todo el mundo, supuestamente. Entonces se empezaron a hacer denuncias, críticas, cuestionamientos a ese estudio y a esos al primer decreto, y se empezó a modificar y a cambiar eventualmente el número de predios o los predios que eran sujetos de la plusvalía. Un tema importante, yo sé que esto es un poco confuso en términos normativos y técnicos, pero es importante que lo tengan claro. Esos decretos que incorporaban predios, uno y luego el otro lo saca, estaban fundamentados en dos acuerdos de Funsa, aprobados por el Consejo de Funsa. El acuerdo 3 del 2006 y el acuerdo 10 del 2007. Esos acuerdos le cambiaron el uso del suelo a 1.000 hectáreas de Funsa. Ojo con esto, a 1.000 hectáreas de Funsa, de suelo rural agrícola a suelo suburbano con uso industrial. 1.000 hectáreas. Entonces, ¿qué pasó en Funsa en ese momento? Pues obviamente todo el mundo reaccionó como que nos va a pagar una cantidad de plata. ¿Qué pasó? Cuestionemos eso, cuestionaron eso. Hubo una cantidad de pleitos. Y nosotros tenemos denuncias que nos han presentado donde dicen que supuestamente funcionarios de la administración municipal en ese momento entraron en una especie de negociación con los dueños de los predios, como decirle, hombre, le bajamos el cobro de plusvalía a su predio, pero usted nos da una plata. En fin, eso está sobre la mesa, eso inclusive ha sido mencionado por la silla vacía hace ya varios años, y eso esperamos está en investigación de los órganos de control y de la Fiscalía. ¿Qué pasó? De 520.000 millones de pesos terminaban cobrando solamente 36.000 millones de pesos, o sea, menos del 10% de lo que originalmente se dijo que había que cobrar. Un tema bastante extraño, cómo se pasa de una cifra de $500 millón de pesos y se baja a 36.000 o alrededor de eso millones de pesos. Ese caso de la plusvalía está en investigación de la Corte, de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que ya entiendo, por una comunicación que me llegó, inició un proceso metodológico para avanzar en la investigación. Ahora bien, en Funsa pasó otra cosa, y es el caso de los parques industriales de Funsa. Aquí son relevantes los dos acuerdos que les mencioné. Esos dos acuerdos, el acuerdo 3 y el acuerdo 10, que mencioné hace un rato, fueron declarados, o fueron, digamos, los tumbó el Tribunal de Cundinamarca en julio del 2009. ¿Por qué razón? Porque no hubo concertación adecuada con la CAR. Entonces, los dos acuerdos que incorporaron 1.000 hectáreas para desarrollar y cambiaron el uso del suelo se cayeron. Yo tengo una carta, senador Navarro, del director jurídico de la alcaldía de Funsa, en ese año, que le advierte al resto de la administración: ojo, se cayeron los dos acuerdos, no se pueden expedir licencias. Esto estamos hablando del año, ya le confirmo, senadora, año 2009. Entonces estamos hablando de Jorge Rey. Sí, Jorge Rey, exactamente. Entonces, el director jurídico de la alcaldía dice: ojo, no se pueden expedir licencias en los predios que están incorporados en esos dos acuerdos porque se cayeron. Pues bien, se siguieron expidiendo licencias. Yo inicialmente conocí el caso de un parque industrial que se llama el Parque Industrial San Pedro. Ese parque, encontramos nosotros, tenía 3 licencias expedidas, pero no eran 3 licencias, era la misma licencia con diferentes números y con diferentes datos en general. Ese parque
encontramos pues la ilegalidad de las modificaciones con una misma licencia que 3 veces la cambian ilegalmente y lo denunciamos. Es un predio de cerca de 170.000 metros cuadrados. Ahora, a raíz de nuestra denuncia por ese caso de la irregularidad con la licencia, nosotros recibimos más información y encontramos que se expidieron, de igual forma como se expidió esa, senador Corzo, se expidieron 60 licencias de construcción en predios donde ya no se podían expedir esas licencias porque el tribunal había tumbado los acuerdos. Entonces hay 60 licencias de construcción expedidas ilegalmente, que yo ya le pedí y le insisto a la Fiscalía que investigue, posterior a que el tribunal haya tumbado los acuerdos sobre los cuales se sustentaban en principio las mismas. Esto incluye parques industriales, esto es la vía Siberia-Funza, incluye parques industriales como Santa Lucía, San Antonio, El Cacique, Argelia, El Trébol, San José, Celta. Y hay también denuncias que indican que esas licencias fueron expedidas con cobros que supuestamente hacían personas de la administración municipal. Supuestamente se cobraba 30.000 pesos por metro cuadrado licenciado. Entonces calculen ustedes, un predio como el que mencioné, 170.000 metros cuadrados, es un predio que puede llegar a tener un cobro de 5.000 millones de pesos de coima. Eso está también en la Fiscalía. Ahora, es importante mencionar aquí una cosa. La gente en Cundinamarca tiene miedo, está preocupada. A mí me ha buscado mucha gente, me ha visitado en la oficina, constructores, dueños de predios, funcionarios de alcaldías, funcionarios de la gobernación, y esos funcionarios todos me dicen, mire, la gente está asustada porque nos da miedo. En muchos casos es gente que inclusive el senador Velasco participó del tema, porque no le quedó más remedio. Le dijeron, si no paga, no le metemos su predio. A mucha gente no se lo metieron, pero otra dijo, hombre, yo pago, y se lo metieron. Entonces hay gente muy asustada, preocupada con esto, que me ha visitado. Y obviamente muchas veces me dicen, por favor, diga que pasó tal y tal cosa, pero no me mencione a mí. Hay casos que he llevado a la Fiscalía. Afortunadamente hay casos de gente que está dispuesta a denunciar en la Fiscalía, obviamente con algún tipo de protección a su identidad, pero que va allá y está dispuesto inclusive a confesar lo que ellos mismos hicieron, que constaba en ellos fue ilegal. Pero dicen, lo hice, pero el otro también lo hizo y lo hicimos por esto y esta razón. Entonces, esto es importante mencionarlo. Ahora, este es el caso de Funza. Pasamos ahora a un caso de licencias ilegales en Chía. Y aquí les voy a mencionar una zona que se llama la zona rural de Granjas. La zona rural de Granjas en Chía, en el POT anterior, era una zona que permitía una densidad de 4 casas por hectárea, solamente. Zona rural, 4 casas por hectárea. Pues bien, el nuevo POT, que es el acuerdo 100 de 2016 de Chía, iba a cambiar esto. Iba a determinar que la zona de Granjas iba a ser una zona protegida. Entonces, ¿qué pasó, senador Navarro? Y yo sé que lo hablamos hace un rato, es un tema que usted quiere conocer en detalle. Yo recibí una denuncia de un constructor que me dijo, semanas antes de que fuera sancionado el nuevo POT, que volvía a esta zona protegida y por lo tanto no permitía construcción ni siquiera de 4 casas por hectárea, semanas antes hubo una creciente presentación de solicitud de licencias en esa zona, para esa zona, cuando todavía se podía en principio 4 casas por hectárea. Pero curiosamente no eran para 4 casas por hectárea, sino mucho más, muchísimo más. Entonces el denunciante
que esto está entregado en la Fiscalía también, repito, dijo, para que a uno le otorgaran la licencia, había que pagar 5 millones de pesos por casa que uno iba a construir. 5 millones de pesos por casa. Entonces, ¿qué pasó? Encontramos, el denunciante mencionó esto y dijo, revisen muy bien las licencias solicitadas y otorgadas. Senador Carlos Fernando Galán, senador citante, acaba de cumplir usted 60 minutos en el uso de la palabra. ¿Cuánto tiempo necesita para redondear la intervención? Uy, yo le pido... Estamos en 1 hora. Yo soy el único Estamos citante, sobregirados. le pido unos 20 minutos Por más. eso le dimos para que intervengan los partidos, intervengan los ministros. Dele 10 minutos y luego usted vuelve a repechaje con los otros 10. Debe unos 20 minutos, 15. La mesa directiva, Yo agilizo. en consulta con los vicepresidentes, dice que está bien 15 minutos. 15 minuticos, presidente. Entonces, ¿qué pasó en Chía? Encontramos, por ejemplo, la licencia 320 del 2016, en esa zona de granjas. Recuerden, zona de granjas, en el momento en que se pide la licencia, solamente permite 4 casas por hectárea. Pues la licencia 320 del 2016, estando vigente ese POT que permitía 4 casas por hectárea, en un área de 12.300 metros cuadrados, es decir, 1.2 hectáreas, que en principio debería ser 5 casas, la licencia es de 111 casas. 111 casas. Es decir, 106 casas de más de lo que permitía en ese momento la norma. Y eso, pues, aquí tengo unas cifras que llaman la atención, porque, por ejemplo, ese predio fue un predio adquirido en 600 millones de pesos. Ese predio de la licencia 320. Como se hicieron todas esas casas, no se modificó el uso del suelo, obviamente no se pagó plusvalía porque no hubo modificación, es una licencia ilegal. Como se hizo eso, ahora se están vendiendo casas allí que en promedio valen 350 millones de pesos. Si son 111 casas, estamos hablando más o menos de 38.000 millones de pesos. Era un predio que, en mi opinión, y según el denunciante, tiene una licencia ilegal. ¿Cuánto encontramos de licencias ilegales? La verdad no sabemos cuántas hay, porque nosotros solicitamos, pero no nos entregaron toda la información. Encontramos 11 licencias similares a las que le acabo de mencionar. Y en esas 11, por lo menos, se permitieron 374 casas, de las cuales 333 son, en mi opinión, ilegales. Esto es un lío. Esto es un lío no solamente que sea ilegal y de toda la violación de la norma, sino que yo digo, ¿qué pasa con la gente que compra estas casas? Gente que de buena fe llega allí y dice, hombre, ¿cómo así que la casa es ilegal? ¿Qué pasó? Y entonces, claro, muchas veces las autoridades llegan y dicen, hombre, es que están denunciando esa vaina, la culpa es del que denuncia. No, señor, la culpa es de la autoridad que tomó una decisión ilegal y que tiene que ser investigada y sancionada. Hay casos, y les mencionaré en un rato, por ejemplo, de un predio en Madrid donde construyeron unas viviendas de interés social en un predio de uso público. Haga cuenta como si fuera un parque, senador Navarro. Como si en el Parque Simón Bolívar les diera por construir un proyecto de viviendas. Eso no se puede. No se puede. Entonces, el caso de Chía es bien particular. Está, repito, en la Fiscalía y la denuncia dice que personas de la administración municipal de Chía habrían pedido 5 millones de pesos por casa licenciada. Ahí estamos hablando fácilmente, si son 333 casas ilegales solamente, en las 11 licencias podría estarse hablando de más de 1.600 millones de pesos que se habría cobrado para licenciarlas. Ahora, en Chía pasamos a otro caso, que es el caso de una zona en Yerbabuena, que es un caso de una zona en un bosque protector, que es una zona protegida. Ahí son 42 hectáreas y los dueños del predio han pedido licencia para desarrollar ahí casas. Sin embargo, la administración municipal negó la solicitud. Yo conozco la resolución 409 del 2016.
Y al negar esa solicitud, lo hizo de manera extemporánea. Entonces los dueños del predio están aduciendo silencio administrativo positivo y entonces han empezado ya, inclusive, a tumbar árboles, tienen maquinaria, no hay permiso. Este caso es en Chía, Yerbabuena. No hay licencia, pero ya están tumbando un bosque protector con maquinaria para poder hacer un proyecto que, en mi opinión, es ilegal. Aprovecho para darle la bienvenida al ministro Murillo. Ahora, este caso nos permite pasar ahora a otro caso sobre el tema de suelos rurales o protegidos, que es un caso también bien particular, y es el caso del municipio de Apulo. En el año 2015, a 3 días de salir o a 2 días de salir de la administración, el alcalde William Roberto Forero, de Cambio Radical, para que no digan que aquí denuncio unos partidos y otros no, de Cambio Radical, expidió mediante resolución 111 una licencia de urbanismo a una firma que se llama la Comercializadora Agropecuaria Gucerat SAS. El representante legal de esta comercializadora es el señor José Álvaro Rosso Castellanos. José Álvaro Rosso Castellanos, el exalcalde de Mosquera que mencionamos en el caso de la zona franca de Occidente. Esa licencia establece o permite en principio que el predio, un predio de 76.000 metros cuadrados, o sea 7 hectáreas, .6, que está localizado en la vereda, en la zona La Vega del Peñón, del municipio de Apulo. La licencia permite 7 manzanas compuestas de 186 lotes para la construcción de casas con piscina, zonas comunes para parques, sedes sociales, lagos, sede náutica, etcétera, etcétera. Ese predio, senador Navarro y ministro, es un predio donde está localizado este proyecto que se llama Riverside, de vocación agrícola, mecanizado o intensivo, de acuerdo con el POT vigente en Apulo, que es el acuerdo 08 del 2000. Ahora, mirando la certificación de la alcaldía dice que se comprenden allí suelos de alta capacidad agrológica y que sin embargo los usos condicionados incluyen, además de los cultivos de flores, granjas avícolas, porcinas, centros vacacionales, dice allí, pero dice también que se prohíbe el loteo con fines de construcción de vivienda, queda prohibido. Entonces, la licencia se expidió de manera extraña, senador Baena. Yo sé que usted es experto en el tema de planeación y me va a ayudar con esto. El municipio otorgó una licencia de urbanismo en la modalidad de centro vacacional. Eso no existe en la normatividad colombiana. Se inventaron la modalidad de urbanismo en la modalidad de centro vacacional. Y obviamente lo que está haciendo ese proyecto es que ese predio de vocación agrícola, que por cierto es un predio comercializado por la entonces diputada de Cundinamarca, Jenny Rosso, hija del representante legal de la comercializadora, Álvaro Rosso, que fue candidata al Senado por el Centro Democrático en las elecciones de marzo, Jenny Rosso. Ese predio ofrece entonces 187 lotes que valen, con las casas, entre 1.000 y 5.000 millones de pesos cada uno. Ese predio lo compraron en 500 millones de pesos. Obviamente no ha pagado plusvalía, ni va a pagar plusvalía. Y ese predio, que costó 500 millones de pesos, desarrollado, pues hagan ustedes el cálculo. 187 casas que valen entre 1.000 y 5.000 millones de pesos. Entonces, este no es ningún centro vacacional, es un condominio de vivienda de lujo que se desarrolló en una zona agrícola y que en mi opinión es completamente ilegal. Ahora, pasemos a un tema bien relevante, y es, tal vez les ha sonado todo al tema de volteo de tierras, pero no, el volteo de tierras es una categoría específica.
y es cuando en principio se paga o se cobra de manera ilegal para incorporar un predio en el perímetro urbano de un municipio, para cambiarlo de suelo rural a expansión urbana o lo que sea. Ese es el volteo de tierras. Aquí hay dos casos bien importantes que también conoce la Fiscalía, inclusive donde ya hay personas detenidas por la Fiscalía o por un juez, digamos, a petición de la Fiscalía. Uno es el caso que les mencioné inicialmente, es el caso de Mosquera y el alcalde o exalcalde Rincón. Allí, un predio que fue comprado en 700 millones de pesos, en cuestión de 2 años multiplicó por 5 su valor original. Y allí, como les mencionaba, un concejal del municipio en el año 2009 sirvió como intermediario para comprar el lote clasificado como rural originalmente. El que lo compró fue el entonces alcalde Álvaro Rincón. Por esa intermediación le pagaron 40 millones de pesos al concejal, que inclusive entiendo lo ha dicho públicamente, que él recibió una comisión por eso. Bueno, el 30 de julio de ese mismo año se firmó una promesa de compraventa por 700 millones de pesos por la esposa del entonces alcalde Rincón y su empresa, que es Rincón y Peñuela, de la cual forman parte ella y sus hijos. El 11 de diciembre del 2009, mediante el decreto 181, el alcalde Rincón, propietario del predio, convoca al consejo para revisar el POT, ajustarlo, incorporando, entre otras cosas y otros temas, ese predio. El 23 de diciembre del predio de 2010, el predio se lo venden a la empresa Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias Nodo SAS, la cual pertenece al alcalde Rincón también, y a un socio que se llama Ernesto Pinto Salazar, que por cierto es un gran contratista del municipio de Mosquera. El proyecto de acuerdo fue debatido y aprobado el 30 de diciembre. Aprobado la modificación. Acuérdense, meten un predio que es del alcalde en la modificación del POT, lo mete el alcalde. Pero cuando es sancionado el acuerdo, el alcalde no está en su cargo, está encargado su secretario de gobierno, Nicolás García, que por cierto después entró a ser parte de la administración departamental de la actual gobernación de Cundinamarca. Era jefe de gabinete. Entonces, en el mismo acuerdo además cambian el trazado y amplían la vía Tomás Cipriano de Mosquera para ampliarla de 6 a 26 metros, y es una vía que por cierto pasa por el predio que menciono del alcalde Rincón. Por este caso es evidentemente ilegal que un alcalde compre un predio, modifique el POT, se beneficie, se gane un poco de plata por la decisión del POT, etcétera. Por este caso fue detenido el exalcalde Rincón y varias de las personas implicadas, y hoy estamos a la espera del juicio. Otro caso, el de Faca. El de Faca es bien interesante. El de CAS es corto pero interesante. Bueno, el de Faca, tenemos una denuncia que llevamos a la Fiscalía también, que conoce la Fiscalía, de una persona que acepta haber pagado 320 millones de pesos para que le incorporaran su predio en una modificación del POT al perímetro urbano. Dice: yo estoy dispuesto a la Fiscalía confesar mi delito, pero también decir cómo fue el tema, cómo pagué, a quién le pagué. Y esa persona dice que fue el notario, un notario del municipio, el que le dijo: para que le metan su predio, yo me encargo, tiene que pagar los 320 millones de pesos, y el que pide esa plata, esto está en la Fiscalía. No hay plazo que no se venza. Usted pidió 20, yo le ofrecí 10, usted me dijo que 15 y se acaban de vencer los 15 minutos. No. Ya cuando ahí le falta uno, le falta un minuto. Presidente, ¿cuánto necesita? Son las 6 de la tarde, usualmente los debates aquí terminan a las 7, para que intervengan los demás. Deme 5 o 10 minutos más y yo termino para redondear. Bueno, dele 5 minutos y vamos voy conversando. A tener que intervenir 1000 veces. Dele 5 minutos, estamos a las 6:14, además lo cortaron un minuto antes, bueno, hasta las 6:20.
Bueno, entonces, el caso de Faca, estábamos hablando de Faca. Entonces el notario de Faca dice la denuncia que el notario de Faca le dijo 320 millones de pesos que tiene que pagar para que le incorporen su predio, y el que supuestamente lo cobraba, según el notario, era el entonces alcalde de Faca, hoy congresista, Óscar Sánchez. Cabe aquí aclarar o recordar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 24 de octubre del 2014, declaró la nulidad del acuerdo que cambió el uso a suelo urbano de 341 hectáreas y 442 a suelo suburbano. Entonces, esta persona está diciendo más o menos, mire, yo pagué 320 millones de pesos, el notario me dijo que tenía que pagarlo porque lo pedía el alcalde, yo lo pagué, no se cayó el acuerdo, mi predio no quedó incorporado, yo estoy dispuesto a denunciar, a confesar que pagué la plata, a someterme a lo que esto signifique, pero también a que las personas que lo hicieron sean castigadas por lo que hicieron. Entonces, ese caso, como decía, es un caso corto, pero sustancioso. Ahora bien, hay muchos otros temas que son graves que voy a saltar porque no tengo tiempo. Temas que tienen que ver, por ejemplo, con los problemas que hay en términos de disponibilidad de agua, proyectos como Maiporé en Soacha, donde se dio una disponibilidad condicionada del acceso al agua, se construye el proyecto y como ya construido no había disponibilidad, les tocó con carrotanques llevar el agua a la gente que vivía allá. Una cosa completamente absurda. Es un caso. Otro caso es el de la ley 1537, la ley que permitió incorporar por una sola vez unos predios para vivienda de interés social, que fue la ley de la vivienda gratis, por cierto. Esa ley en algunos casos está siendo abusada. Un caso que tengo brevemente, no voy a mencionar los detalles, hay un caso en Tabio al respecto, pero hay un caso en Aguachica, Cesar. Senador Velasco, por medio de esa ley, el Consejo acaba de incorporar 280 hectáreas a el perímetro del municipio. Acabas hace 2 días. No sé siquiera si ha sido sancionado. Obviamente eso no lo permite esa ley, no era el espíritu de esa ley, no es para eso. 280 hectáreas en Aguachica, Cesar. Bueno, para terminar, les voy a mencionar una cosa bien importante, el tema de los órganos de control. Muchas de esas cosas han sido denunciadas, han sido conocidas por órganos de control. Sin embargo, en la mayoría de los casos los órganos de control han sido inoperantes. Por ejemplo, en el caso de la Contraloría de Cundinamarca, de 2008 a 2017, se iniciaron 40 investigaciones relacionadas con casos que tienen que ver con lo que he mencionado hoy, de las cuales solamente, de 40 investigaciones, solamente hay 3 casos que llevaron a una decisión. De 43. Aquí es importante mencionar el tema de, obviamente, el representante hoy electo, Leonardo Rico, que era, entre otras cosas, contralor de Cundinamarca en una etapa de estas. El caso de la Procuraduría Provincial, ese congresista que yo conozco, obviamente, porque trabajó en el Consejo de Bogotá cuando yo era concejal, ese funcionario tiene una investigación también por una decisión que tomó como contralor relacionada con el alcalde de Tocancipá. Una decisión que tenía que ver con la investigación y que curiosamente se archivó. O sea, básicamente hubo 2 informes de una investigación de la Contraloría, donde inicialmente hay unos hallazgos y después aparece otro informe sin los hallazgos, pero no como un nuevo informe complementado a raíz de las respuestas de la alcaldía municipal, sino como el informe original, como si hubiera sido trucado el informe. Eso está siendo investigado por la Fiscalía y la Procuraduría. En el caso de la Procuraduría, la de Faca, que es la Procuraduría que cubre Funza, Mosquera, Madrid, Faca, El Rosal, La Calera, de enero del 2008 a junio del 2017 se iniciaron 158 investigaciones y el 89% fueron archivadas. Solamente hay de 158 investigaciones por estos temas, 5 sanciones, solamente. Ahora bien, el problema radica en que algunos de los funcionarios que están o que han estado aquí han migrado de un lado a otro. Por favor, el otro documento.
Funcionarios que han sido, por ejemplo, contralor, ahora es congresista. Otro que fue contralor, también Va a cerrar el senador Galán. Ahora sí va a cerrar. Sonido para el senador Galán. Sí. Entonces decía, por ejemplo, Ricardo López fue contralor y fue procurador provincial. Entonces a su cargo tuvo muchas de estas investigaciones. Que hay que preguntarse, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué pasó con esas investigaciones? ¿Por qué no llegaron a ningún resultado? Por ejemplo, en el caso de otra procuradora provincial, Marta Toro, fue inspectora de policía de Funza, fue secretaria de gobierno y alcaldesa encargada de Mosquera, jefe jurídica de Cundinamarca, delegada de la registraduría para Cundinamarca, en fin, digamos, los sectores políticos de Cundinamarca han tenido en algunos casos vínculos el uno con el otro y han estado en acciones donde hay una persona en la CAR, donde hay una persona en la administración departamental, en un municipio, o en la Procuraduría o en la Contraloría, y eso se cruza. Y ha llevado a que mientras que ocurre todo lo que les he mencionado hoy, que es mucho más, solamente les di un abrebocas, la punta del iceberg, mientras que ha ocurrido todo esto, no ha pasado prácticamente nada en términos de investigaciones. Entonces, presidente, como conclusión, aquí tenemos un fenómeno de corrupción que es un fenómeno inmenso, mucho más grande que cualquier otro caso de corrupción, porque no es un caso, son miles de casos de corrupción. Miles y miles de casos en todo el país. He dado el caso solamente de unos municipios de Cundinamarca, pero si uno va al área de Bucaramanga, a zona metropolitana de Bucaramanga, si uno va a Villavicencio, si uno va a la costa, en fin, en todos los municipios del país hay denuncias sobre esto. Y el gobierno nacional tiene que reaccionar. Claro, esto es un tema de los órganos de control, de la Fiscalía, pero el gobierno tiene que reaccionar también diciendo qué vamos a hacer para prevenir, qué hay que hacer en la ley 388, cómo mejoramos los mecanismos de vigilancia. Eso no se está haciendo. Y también un tema importante. Claro, yo he denunciado aquí que hay personas que deben ser investigadas que son de Cambio Radical, pero de todos los partidos. Centro Democrático, el alcalde Rincón de la U, el alcalde Rosso de la U, la candidata al Senado del Centro Democrático, por ejemplo, el Partido Verde. Lamento que no esté la senadora Claudia López, que tanto me criticó porque este debate no se hacía. Pues bien, el alcalde Donoso, que está mencionado aquí, de Chía, es un alcalde apoyado por el Partido Verde en el 2015, cuando ella era miembro de la dirección. O también el gobernador Rey recibió el apoyo de la Alianza Verde en Cundinamarca. Entonces, que ella no venga a decir, en mi opinión, que esto es un tema de tal partido. No, esto es un tema suprapartidista, tanto las investigaciones como los casos. Y yo creo que este Congreso debe abordar esta discusión no solamente mirando los casos, no empezando a decir, ay, hay que atacar al senador Galán por esto, por lo otro. No. Pensemos en lo que está pasando. Estamos permitiendo un desarrollo problemático que no garantiza la calidad de vida de la gente, donde no hay servicios públicos, donde no hay acceso a vías, donde no hay salud, donde no hay educación. Estamos permitiendo un desarrollo grave. Los municipios pueden crecer y deben crecer, eso es normal, pero deben hacerlo bien, donde debe ser, como debe ser, pagando lo que debe ser y garantizando que se protegen elementos ambientales fundamentales. Sería absurdo decir no, que no crezcan, ninguno puede crecer. No, es normal, la población crece, la demanda de predios crece, la actividad económica crece, pero lo que debe hacerse es que ese crecimiento sea organizado, planeado, garantizando los derechos de la gente. ¿Qué problema tenemos en Cundinamarca, por ejemplo, con el tema de vías con Bogotá? Grave problema, producto también del problema de Petro, que cuando fue alcalde no permitió desarrollos en Bogotá y la gente se trasladó a la sabana a vivir como municipios dormitorio. Y eso es un problema también de ocupación del territorio. No podemos condenar a la gente en Colombia a que viva a 2, 3 horas de su trabajo. Eso es indigno. No se puede permitir, y en parte eso se está permitiendo por manipular las herramientas de planeación y por la corrupción en muchos casos en los POTs. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quería referirme brevemente a lo que mencionó el senador Uribe en su intervención, senador Uribe. Primero, decirle que, de acuerdo, yo soy respetuoso y todos tenemos que ser respetuosos de las decisiones de la justicia. Yo lo soy. Ahora, respeto a las decisiones. Lo que sí es un hecho es que, sin acusar a nadie en particular, ese predio no pagó la plusvalía que debió pagar.
¿Cuándo? No sé. Ahora, usted dice que el acuerdo del año 2000, de febrero, 23 de febrero del 2000, acuerdo primero incorporó eso a expansión urbana. El acuerdo posterior a la compra del predio, en el 2006, también lo incorporó. Ahora, importante tener en cuenta esto, senador Uribe. El avalúo que se utilizó para definir la plusvalía, ese avalúo, primero dice que el predio es rural y lo valoró como un predio rural. Por eso dio 11.138 pesos por metro. Eso dio el avalúo con el cual se determinó 11.000 pesos por metro. Yo la verdad no creo que, si eso ya era de expansión urbana, si ya se podía desarrollar una zona franca, si se podía hacer algo industrial allí, valga el metro cuadrado, ministro Camilo Sánchez, 11.000 pesos el metro cuadrado en una zona de expansión urbana donde ya se puede hacer un desarrollo industrial. Yo la verdad no creo que eso valga eso. Ahora, por un lado está lo del avalúo. Ahora, si uno tiene, abriendo la puerta que efectivamente en el año 2000 se incorporó a expansión urbana, entonces en la venta han debido cobrar una plusvalía, porque antes era rural, y no se hizo tampoco. O sea, ¿la ha habido pagar el dueño anterior o le ha habido pagar el nuevo dueño? Ahora, en la resolución que establece el tema de plusvalía, citan el acuerdo del 2006 como el hecho jurídico que genera la plusvalía. En la plusvalía que se pagó, 56 millones de pesos que se pagó esos 56 millones de pesos, dice que el hecho generador es el acuerdo del 2006, no el del 2000, dice el del 2006. Entonces, nadie pagó eso. Ahora, el estudio que yo mencioné hizo un análisis del valor comercial en ese momento de otros predios. Parque Industrial Montana, 350.000 pesos el metro cuadrado, o sea, 33 veces más que lo que se evaluó ese predio para definir la plusvalía. Entonces, pues básicamente no se pagó. Ahora, yo no voy a entrar en la discusión, no se pagó. Ahora, usted menciona el tema de la incorporación a expansión urbana. En gracia de discusión, digamos que se ha incorporado en el 2000. Bueno, pero el índice de edificabilidad sí se cambió cuando ya eran los nuevos dueños. Ahí sí se cambió. Independientemente si uno desarrolla, senador Robledo, independientemente si uno desarrolla o no el índice de edificabilidad, la plusvalía se genera. Si uno puede ahí construir un edificio de 20 pisos y antes uno de 1, pero uno no lo hace, no importa, en el momento en que se determina una licencia o se venda el inmueble, hay que pagar la plusvalía. Entonces, que el índice de ocupación fue solamente de 0.55 cuando se podía 0.35 es irrelevante. Hubo un cambio del índice de ocupación de 0.5 a 0.75 y eso es un hecho generador del efecto de plusvalía y hay que pagarlo en el momento, repito, de la licencia, etcétera. Entonces eso me parece muy importante mencionarlo porque eso hace parte del análisis de ese caso. Pero volviendo al tema general, yo creo que sí hay que dar una discusión grande y espero la intervención del ministro, que los ministros que están aquí presentes, porque hay que dar la discusión sobre lo que está pasando en Colombia. Esto es el fenómeno de corrupción más grande, diseminado porque es distribuido por municipios, pero es el fenómeno de corrupción más grande. Y si no enfrentamos esto con política pública, enfrentando la 388, cuáles son las falencias, etcétera, vamos a permitir que ese crecimiento siga siendo desordenado. En Bogotá, en la Sabana, en el país, en todas partes. Gracias, presidente. Bueno, para concluir, primero quiero referirme a lo que ha mencionado el senador Uribe y simplemente decir un par de cosas. Uno, y oí, senador, que usted mencionó que la plusvalía se genera por las inversiones que se hacen en un predio. Eso no es así. La plusvalía es el efecto del cambio del uso del suelo por norma o del cambio del índice de ocupación. La ley 388 en su artículo 74 lo estipula claramente. Son 3 casos por los cuales se genera la plusvalía. Dice, primero, incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano. Segundo, establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo. Tercero, la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez. No tiene nada que ver
con hacer una inversión en el predio. Cuando uno hace una inversión en el predio es una valorización, y eso se capta por el valor catastral del predio cuando hacen la evaluación catastral. Es una cosa la plusvalía y otra cosa la valorización. Son dos cosas distintas. La plusvalía se genera por el cambio del uso, por el índice de edificabilidad, y la valorización es cuando aumenta el valor del predio por inversiones que se hacen. Distinto. Y hay que pagar las dos. Uno no puede decir que, bueno, no se pagó la plusvalía, pero se va a pagar en la valorización. No, porque son dos cosas distintas. Son dos hechos, digamos, que generan cada uno de los casos distinto. Y en este caso, pues repito, el hecho, digamos, la base jurídica de esa resolución que definió la plusvalía para ese predio cita el acuerdo del 2006, no el del 2001. Y en todo caso, sea el del 2000, sea el del 2001, sea cualquiera, ese predio tenía que pagar valorización. Perdón, me equivoqué, pagar plusvalía. Tenía que pagar plusvalía. Se pagó 56 millones de pesos. Sí, señor, 56 millones de pesos. Usted puede ver la cifra exacta, pero la cifra que está en la resolución habla de 56 millones de pesos. Y el avalúo que se utilizó era un avalúo que mencionaba suelo rural. Yo le pregunto, representante, cuando se hace plusvalía, ¿se toma en cuenta el avalúo del predio rural o del nuevo valor del predio? Claro, no puede ser un valor obviamente desarrollado, pero sí lo que significa el cambio de uso de suelo, que permite unas cosas y que le aumenta el valor al predio automáticamente. Ahora, este debate ha demostrado, digamos, que este es un tema nacional. Los que intervinieron aquí, todos mencionaron que era un tema presente en muchas regiones del país. Yo creo que en la totalidad, el senador Virgüez, el senador Velasco, el senador Ramos, el senador Macías, en fin, todos los que intervinieron lo mencionaron. Es un tema nacional que requiere una acción nacional. Yo creo que los candidatos presidenciales todos deben abordar este tema y plantear cuál es su posición, cuál es su teoría. Para una interpelación, senador Álvaro Uribe. Primero, si yo me expliqué mal en una intervención anterior, en la última que hice fui muy claro en decir que el hecho generador de la plusvalía fue el cambio de uso de suelo del año 2000. ¿Cuándo se cobra? Cuando se dan las licencias. ¿Cuándo se dan las licencias? En este caso, cuando se había cumplido con el plan parcial. El plan parcial hizo uno de los parques más generosos en materia de servicios públicos de urbanismo que usted pueda ver en Colombia. Usted trae una cifra equivocada de plusvalía, porque la liquidaron en 643.919.230. El 30% tarifa da 193.175.696. ¿Por qué pagaron menos? Porque parte lo pagaron en especie. Lo pagaron en una estación de bombeo de aguas que era parte del sistema matriz de servicios públicos. Y eso no está prohibido. Y así lo dicen las dos sentencias que han reivindicado que allí se procedió con ajuste a la ley y a la moral pública. Termino con esto. Estamos a muy pocos días de elecciones. Le quiero pedir al país que se tenga en cuenta la propuesta del doctor Iván Duque. Cualquier modificación de uso de suelo estará sometida a una rigurosa inspección pública. Gracias, señor presidente. Continúe, senador Carlos Fernando Galán, para rematar el debate. El hecho generador es efectivamente el cambio del uso, y eso se materializa, como usted dice, cuando se expide una licencia de construcción o cuando se vende sin que se haya expedido la licencia. Entonces, no se había generado, digamos, o no se había materializado ese efecto de plusvalía todavía, así el cambio de uso del suelo hubiera sido antes o no, en fin, no se había materializado. Ahora, es importante diferenciar una cosa. Una cosa son las cargas que se definen en un plan parcial y otra cosa es el efecto de plusvalía. Eso también, pues los que han sido alcaldes que están aquí presentes seguramente saben, son dos cosas distintas. Las cargas son independientes, la valorización es independiente y el efecto de plusvalía es independiente. No se puede decir que una reemplaza a la otra y que porque se paga una se paga la otra. Pero bueno,
volviendo a lo que les decía, este es un debate que deben abordar los candidatos presidenciales, en mi opinión. Lástima que el senador Iván Duque no está aquí ya, porque él me había manifestado en varias oportunidades su apoyo a este debate y su apoyo a estas denuncias que yo he venido haciendo en los medios de comunicación hasta hoy, que vine a complementar en la plenaria del Senado. Habría sido muy bueno que él hubiera estado presente aquí para acompañar estas denuncias. Ahora, mencionando un tema importante, efectivamente esto no es un tema de Bogotá y la Sabana, es un tema nacional. Ahora, pasa en particular en la Sabana por la presión. Sin lugar a dudas, Bogotá es responsable de lo que ha pasado en la Sabana, sin lugar a dudas. No solamente Bogotá, pero Bogotá es responsable. Bogotá tiene una relación muy complicada con la región y eso hay que resolverlo, hay que buscarlo. Un cambio en esa forma como se relaciona Bogotá con la región. Bogotá depende de la región y la región depende de Bogotá. Así estamos. Por ejemplo, el agua que consumimos en Bogotá, toda viene de Cundinamarca. Toda. Y los municipios de la Sabana dependen de que el acueducto de Bogotá les dé agua. Entonces es una relación muy compleja. Por ejemplo, yo recuerdo un caso como el municipio de Fomeque. Fomeque está en el parque, en Chingaza, digamos, parte de Chingaza está en Fomeque. Chingaza, que le da la inmensa, bueno, una parte muy importante del agua a Bogotá. Y Fomeque, hasta hace poco tiempo, no sé si ya lo corrigieron, pero hasta hace poco tiempo no tenía agua potable. Imagínense usted esa vaina. Eso es una injusticia con la región. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con que hay que replantear la forma, y está el modelo de área metropolitana, de una región especial. Hay que buscar una forma donde sean aliados en equipo de iguales Bogotá y los municipios y trabajen en llave para solucionar los problemas, y no sea, de acuerdo con el representante, estoy de acuerdo con eso, una imposición de Bogotá. Sería un grave error hacerlo así. Ahora hay una discusión técnica aquí. Tanto las secretarías de planeación de los municipios tienen graves deficiencias técnicas que muchas veces llevan a que esa deficiencia pueda generar riesgos de corrupción que se materializan. También, obviamente, yo he evidenciado en las investigaciones que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría o las Contralorías tienen graves deficiencias técnicas y les cuesta mucho trabajo investigar esto, no entienden lo que es, porque es que el tema de planeación es complejo, como hemos visto en este debate, no es tan simple. Uno no puede confundir una cosa con la otra, las herramientas de planeación son complejas, son difíciles de entender y por lo tanto los órganos de control tienen dificultades para poder investigar las cosas porque no saben y no entienden. Entonces hay que trabajar en fortalecer la capacidad de los órganos de control y la Fiscalía para que enfrenten este tema con toda la contundencia y efectividad. Claro, senador Uribe. Venía de la presidencia para una pregunta. ¿Usted estima, senador, que la planta de agua, que era una carga municipal, ¿Perdón? usted estima que la planta de aguas, que era una carga municipal, tenía que ser una carga del desarrollador del proyecto? Eso depende del plan parcial. El plan parcial define las cargas. Es el plan parcial y los miembros que son aquí de la Comisión de Ordenamiento Territorial saben que en un plan parcial se definen las cargas. Ahora, eso lo define el municipio en las cargas y define si hay que hacerlo o no. Pero son cargas que tienen que ver con el plan parcial, que no tienen que ver con el efecto de plusvalía. Los diálogos están prohibidos, pero sigue senador Uribe y remate senador Galán. Permítame aclarar este punto. Esa planta de aguas era extra al plan parcial, era una carga municipal y por eso la descontaron, la entendieron como la descontaron de la plusvalía. Les liquidan la plusvalía, dicen, como tuvieron que hacer esto adicional, que era una carga del municipio, porque el municipio no podía hacerlo, aquí se lo descontamos y está claro en las sentencias. ¿Por qué le hice la pregunta, senador? Porque usted dijo con razón que hay plusvalía y cargas. En este caso, la carga no era del proyecto, era del municipio. Y como la pagó el proyecto, se compensó con la liquidación de plusvalía. Gracias, señor presidente. Remate, senador Galán. Este tema, pues no me voy a quedar ahí discutiendo, pero digamos, eso es una cosa que tienen que hacer los municipios, definir qué es carga, y la carga es independiente. Yo, digamos, puede ser una cruce de cuentas que hayan hecho, no sé,
pero en todo caso no es un cruce de cuentas en las dimensiones que vimos, debería ser el efecto de plusvalía de un predio de 53 hectáreas que se convierte, digamos, en un predio utilizado como se utiliza hoy, que se valoriza. Porque es que hay que entender aquí que el efecto de plusvalía es que por una decisión administrativa, índice de edificabilidad, etcétera, aumenta el valor del precio. Entonces, si ese predio fue comprado en 8.000 millones de pesos y vale, después de las decisiones administrativas, 10, 20, 30, 40, 50 veces más, esa diferencia tiene que cobrarse en el efecto de plusvalía, independientemente de las inversiones, independientemente de todo. Ahora, no conozco el caso, pero por las cifras que usted menciona, habla de una cifra de 180 millones de la planta de agua o algo así. Pero en todo caso es muy poco comparado con lo que otros predios pagaron por el efecto de plusvalía. Y repito, continúe, senador Galán. No se trata de reemplazar a los jueces, se respeta, pero en todo caso no se pagó por un predio cuando haya sido el dueño anterior, el siguiente, el que sea, no se pagó. ¿Cuánto se pagó, senador Uribe? ¿Cuánto se pagó? ¿Cuánto se pagó? Dejemos que termine el senador senador Carlos Fernando. Tranquilo. Senador Carlos Fernando. No, pero un poco de orden, por favor, que termine el senador Carlos Fernando Galán. Presidente. ¿Ya remató? ¿Ya remató, senador Galán? No, comprendo la inquietud, pero digamos, ante críticas a lo que yo he planteado, tengo que responder. ¿Qué hago? ¿Quiere que me quede callado? No me va a quedar callado. Yo tengo que responder. Tengo el derecho como senador a responder. Tengo todo el derecho. A responder. Pido orden en la sesión. Todo el derecho a responder. Si no hay orden en la sesión, levantamos la sesión, senador Galán. Termine, déjelo terminar, si no nos toca levantar la sesión. Se le cayeron las acusaciones iniciales. Termine, senador Galán. Termine, senador Galán. Ilegal del suelo. Senador Uribe, cuando quiera hacemos el debate en detalle. Yo simplemente dije que un predio que ha debido pagar mucho más, no pagó. Si usted quiere hacer el debate... Se levanta la sesión, se convoca para mañana a las 3 de la tarde.